Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La formación de los funcionarios públicos es cada vez más una prioridad a nivel mundial. Es por eso que esta noche en Dimensión conversamos en nuestro primer segmento con el expresidente del gobierno español, José María Aznar, quien visitó Guatemala recientemente para presentar su nuevo proyecto, el Instituto Atlántico de Gobierno. En el segundo segmento, conversamos con los profesores estadounidenses Daniel Altshuler y Javier Corrales, quienes visitaron la Escuela de Gobierno de Guatemala para exponer sobre la gobernanza participativa en América Latina. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos para ustedes un programa especial. El expresidente del Gobierno de España, don José María Aznar, está por Latinoamérica en una gira presentando un nuevo proyecto para España y para Iberoamérica. Se trata del Instituto Atlántico de Gobierno. Y para eso pues tenemos el gusto de presentarles a don José María Aznar. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Dionisio. Es un gusto tenerlo en Guatemala nuevamente y gracias por darnos unos minutos para que nos cuente sobre este importante proyecto pues, que se llama Instituto Atlántico de Gobierno. ¿De qué se trata? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al programa una vez más y en segundo lugar, una vez más encantado de estar aquí en Guatemala, presentando en este caso una empresa educativa. Esto es una empresa educativa. Ahora, además de mi vida, además de promover pues, la creación de un partido, de promover la creación de una fundación, de ejercer actividades profesionales, pues ahora he decidido crear una empresa con algunos amigos. Y es un centro universitario superior, será un centro universitario superior destinado a máster para posgrados en España y en Latinoamérica, en liderazgo, gobierno y políticas y gestión pública, con una duración de un año que tendrá lugar en Madrid, en las sedes del Instituto en Madrid. El Instituto entregará su título universitario en su condición de centro adscrito a la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Y el curso serán, como digo, de un año, dividido en 3 módulos, el relativo al liderazgo, el relativo a gobierno y teoría del gobierno y de la administración pública, y también, por supuesto, el último relativo a las políticas públicas, y también podrá haber y habrá cursos especiales de una duración más breve. Y esperamos y deseamos, y lo que deseo es que la empresa tenga éxito. Sí. No, y además es importante que tenga éxito porque realmente la política pasa por un mal momento en el mundo. Y es evidente que el mundo está pidiendo a gritos pues una nueva generación de líderes que sepan gestionar realmente la cosa pública. Da la impresión que cada vez se habla con más frecuencia y hay más consenso sobre que pues se ha hecho un vacío en el planeta sobre digamos, las capacidades para gestionar las cosas públicas en el mundo. ¿Es este instituto una respuesta realmente a esa necesidad? Sí, este instituto tiene un ideario, que es el ideario de lo que significa el mundo atlántico en el norte y en el sur, y el mundo atlántico entendido en más amplia expresión. Es totalmente alejado de cualquier posición partidaria, pero defendemos nuestras ideas de la libertad, del Estado de Derecho, la democracia, el pluralismo, la tolerancia, la igualdad entre mujeres y hombres, aquellos que determina efectivamente y que se puede defender con unos matices en un sentido o en otro sentido, ¿no? Pero yo creo que hay efectivamente una posibilidad muy grande porque, desgraciadamente, en el mundo de hoy, el número de personas de calidad dispuesta a dedicar su tiempo a la acción política en las administraciones, en los gobiernos o a la vida política, se ha reducido de una manera muy dramática, ¿no? Es un fenómeno universal, pero es un fenómeno universal en el que naturalmente aquellos países que tienen una institucionalidad mejor, aquellos países que tienen una tradición democrática mejor o aquellos países que son más fuertes superan mejor o tienen más posibilidades de salir de ello que otros países, ¿no? En todo caso, desde el punto de vista de lo que significa nuestra idea estratégica de que Latinoamérica es una parte absoluta del mundo occidental, es una parte irrenunciable del mundo occidental y que compartimos esos valores, nosotros creemos que es un momento muy importante para que personas de alta cualificación posgrado, de posgrados, licenciados en Derecho, en Economía, en otras carreras,
pero tengan la oportunidad de perfeccionar lo que significa y de desear el dedicar parte de su tiempo, dedicar su tiempo a la vida pública, a la vida política, pues, o a la administración pública en sus distintos ámbitos y en sus distintas vertientes. Presidente, entendemos que aprovechando la tecnología, el Instituto Atlántico de Gobierno va a tener una plataforma tecnológica importante para poder lograr el efecto iberoamericano que usted menciona. Y nosotros vamos a tener unos máster presencial que deseamos que sea limitado porque deseamos una cosa realmente de ser un centro de alto nivel de excelencia a 50 personas. Y luego el máster online, pues que tiene ya muchas más posibilidades y recorrido, ¿no? En realidad lo que se trata es de hacer un campus global. Al principio será en español exclusivamente, y luego, pues si la empresa va teniendo éxito, como espero que vaya teniendo éxito, pues podemos saltar al inglés, pero ya se exigirá a los que vayan a participar en el máster un nivel de idiomas alto, de inglés especialmente. Hemos escuchado que el claustro de profesores, de catedráticos y conferencistas va a ser del más alto nivel. Cuéntenos un poco cómo ha logrado o cómo está pensando reunir tanto talento. Bueno, la verdad es que las posibilidades de atracción que tiene el instituto son muy grandes y las posibilidades de atracción que tienen algunas personas comprometidas con esta idea también son muy grandes. Por tanto, el claustro de profesores, el número de doctores, el número de catedráticos, el número de profesores en las distintas áreas, digamos que va a ser imbatible, que vamos a constituir sin duda el mejor equipo que puede actuar en el ámbito de este tipo de instituciones. Lo mismo deseo en el Consejo Académico y Social, que será un consejo consultivo, y que habrá personas de la máxima relevancia, pues desde expresidentes hasta empresarios, hasta personas del mundo académico, y en donde no habrá presencia de políticos inactivos en ningún caso. Puede haber expolíticos, pero en el mundo profesional hoy, pero no habrá políticos inactivos porque esta es una iniciativa de todo menos partidaria. Sí. Presidente, usted, además de ser presidente de honor del Partido Popular, también es presidente de FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, que es una fundación muy importante para España, muy importante para el Partido Popular de España. ¿Cómo va a gestionar, digamos, la separación con esta nueva iniciativa suya, el Instituto Atlántico de Gobierno? Bueno, la presidencia de honor del Partido Popular, como su propio nombre indica, es una cosa honorífica y yo no intervengo en la gestión absolutamente cotidiana ni del Partido Popular desde hace muchísimos años, ¿no? En segundo lugar, la Fundación FAES es un think tank. Y yo seguiré presidiendo la Fundación FAES dedicada a este think tank. Y esto es una empresa. La Fundación FAES es una institución sin ánimo de lucro. La institución FAES es un think tank, es una fundación sujeta a la ley de fundaciones con todas sus características, pero es un think tank. Hemos construido el mejor think tank de España, sin duda, y así está reconocido internacionalmente, con muchísimos lazos internacionales, y eso va a seguir siendo así. Pero lo tercero, esto es una empresa con sus socios, es una empresa académica. Podíamos haber intentado hacer, no sé, una empresa de ladrillos o una empresa o otro tipo de empresa, o estar en el sector servicios, o estar en el sector tecnológico, o hacer tornillos, qué sé yo qué. No, pero pensamos que desde el punto de vista de lo que significa el sector educativo y las necesidades que hay en este momento, pues una empresa educativa y una empresa que aspira a ser una empresa que gane, que tenga beneficios, como es natural, pues sin duda es importante. Y que además preste un servicio a la sociedad. Presidente, una de las características que lo hacen a usted, pues es diferente en general a la mayor parte de expresidentes, especialmente del mundo desarrollado, es su interés, dedicación y el tiempo que dedica a América Latina. Sabemos que está en una gira por esta parte del mundo, presentando el Instituto Atlántico de Gobierno para crear pues, nexos, probablemente arreglos preliminares para poder hacer proyectos en conjunto. Cuéntenos un poco de eso. Pues visitaré prácticamente todos los países. Ahora estamos en Guatemala, pero estaré en Costa Rica, he estado en Colombia, he tenido conversaciones en Panamá, estaré en Perú, estaré en Chile, estaré en Argentina, estaré en Brasil, estaré en México, por supuesto. Es decir, voy a visitar prácticamente casi todos los países y también algunas zonas de los Estados Unidos
donde hay una especial concentración de población de origen hispano. Yo explico lo que es el Instituto Atlántico de Gobierno. Si me dan una oportunidad como esta, pues lo explico con la mayor interés y la mayor intensidad posible, y además buscamos socios de referencia en los países con los cuales podamos articular nuestras acciones, ¿no? En las cuales puedan ser también cauce de acciones comunes con el Instituto Atlántico de Gobierno, bien sea por razón de profesores, bien sea por razón de alumnos, bien sea por combinación de posibilidades, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades en ese sentido. Y en el caso de Guatemala, pues obviamente nuestro punto de referencia pues es la Escuela de Gobierno, creada aquí, en la cual Escuela de Gobierno yo tuve algo que ver en la creación y en el impulso fundacional de la Escuela de Gobierno, y fue para mí muy importante el ver cómo se ha ido desarrollando la Escuela de Gobierno para tomar la decisión, como he dicho, de formar una sociedad y crear una empresa en España y peor en Latinoamérica. Por lo tanto, el buscar socios de referencia en dos países es una de las tareas también que me llevan a esta gira. Sin duda alguna. Presidente, sabemos que conforme pasan los meses cada año, usted termina dándole la vuelta al planeta, pues probablemente cerca de una docena de veces por la cantidad de millas. ¿De dónde saca tanta energía y cómo ha logrado que en los países a los que usted va se les reciba pues con tanta ilusión y entusiasmo, pues dado los proyectos que usted sigue promoviendo, la iniciativa del Atlántico que está con la Universidad de Johns Hopkins, que es uno de los esfuerzos que usted dirige, ahora este esfuerzo académico, y bueno, y también los otros proyectos que usted promueve. Sí, el otro día me decía un amigo, dice, pero con todas las cosas en las que estás, porque ahora te metes en una más que te va a llevar mucho trabajo, dice, pues hay que estar siempre haciendo cosas, ¿no? Y si esas cosas tienen una utilidad, pues es muy importante, ¿no? Yo tengo afortunadamente una vinculación al mundo universitario, ahora voy a tener más, una vinculación que he hecho al mundo de los think tank importante, pues una vinculación con la Universidad de Johns Hopkins, donde también estamos trabajando en la redefinición de la política atlántica, y ahora celebramos el próximo noviembre en Cancún el Foro Atlántico de Energía. Hay mucha gente que no sabe que el Atlántico es la mayor reserva del mundo de petróleo, de gas, de materias primas, de agua potable, de alimentos, etcétera, etcétera, y que tiene una potencialidad extraordinaria toda la cuenca atlántica. Bueno, me puedo dedicar a eso. Profesionalmente, pues tengo una vida muy activa que me lleva a viajar mucho por muchos países del mundo, y es lo que me gusta hacer. Me gusta trabajar, no me gusta estar quieto, me gusta trabajar, me gusta tener iniciativas. Así hemos visto, presidente, y los proyectos en los que usted está son complementarios, porque al final todos juntos sí suman una unidad que es muy interesante. Presidente, muchas gracias, qué bueno haberlo tenido. Muchísimas gracias, Dionisio, es un placer. Y esperamos que siga viniendo a visitarnos con frecuencia, y por supuesto seguiremos muy de cerca esta iniciativa del Instituto Atlántico de Gobierno, que sin duda alguna, además de muy necesario para Iberoamérica, será sin duda alguna una empresa y un esfuerzo muy exitoso. Gracias, tenemos presidente. Un buen ejemplo guatemalteco. Pues gracias, y con ustedes volvemos en un momento para seguir con nuestro programa, en esta oportunidad Dimensión, que tendremos también más temas sobre el mundo académico. Bienvenidos nuevamente a Dimensión. Ahora nos trasladamos a la sede de la Escuela de Gobierno acá en Guatemala, y tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales que están de visita en Guatemala para dar una conferencia en esta institución, y les vamos a contar de qué se trata. Nos acompañan el señor Javier Corrales, él es profesor de Ciencias Políticas en Amherst College en Massachusetts. Él nos contará qué es lo que hace por allá, además de hablar de temas políticos. Y también nos acompaña Daniel Altschuler. Él es también profesor investigador en una institución que se llama New School, está en Nueva York, y tiene que ver con participación pública. Bienvenidos a Guatemala, bienvenidos a Dimensión. Muchísimas gracias. Vamos a ver, profesor Corrales, ¿qué es esto de la gobernanza participativa? La gobernanza participativa es prácticamente lo que hicimos en nuestra investigación. Es cualquier instancia en la que ciudadanos común y corriente trabajan con figuras públicas para resolver algún tema colectivo.
hay capacidad de decisión compartida entre figuras públicas y los ciudadanos. Y esto es un tema que se volvió de moda en los años 90 y inclusive llegaron a crearse proyectos en Centroamérica y en Guatemala de participación, de gobernanza participativa. Si tuviéramos que calificar cómo está el nivel de participación de los ciudadanos en América Latina, ¿cómo dirían ustedes que está ese nivel? Una participación sana, activa. Hay que tener mucho cuidado de no tener conceptos utópicos, es decir, imaginarse que la participación siempre puede estar mejor, uno siempre puede saber eso. Pero yo creo que en Latinoamérica se han reformado muchísimas instituciones para abrir la participación ciudadana mucho más que antes, que en los 90. Hay variedad en resultados de país a país, pero yo creo que ese es un área en donde sí ha habido cambios importantes en muchos países. Claro. Si hablamos de la América Latina en la época de las dictaduras militares a lo que es hoy, sin duda alguna ha habido avances importantes. Sin embargo, hay que separar América Latina, ¿no? Hay países de América Latina que están muy mal en estos temas, empezando por Venezuela, por ejemplo, seguido por Nicaragua, lo que está pasando en Bolivia, Ecuador, que son países donde pues han lastimado mucho la conciencia cívica, la participación ciudadana, la libertad de expresión. Y otros países que lo están haciendo muy bien. ¿Qué dices tú? Bueno, yo creo que para nosotros el enfoque realmente del estudio nuestro fue sobre Guatemala y Honduras y mirando áreas rurales, porque tanto como hay diferencia entre ciertos países, también hay diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales. Sí. Entonces, parte de lo que nosotros estamos evaluando era que siempre ha habido como cierto déficit en zonas rurales, donde no había las mismas instituciones, ¿verdad? No había las mismas formas de participación. Entonces, parte de lo que nosotros estábamos evaluando era si con la creación de un nuevo programa, que fue el programa PRONADE aquí en Guatemala y en Honduras el programa PROECO, de las escuelas autogestionadas, si se podía cambiar algo, ¿verdad? Si se podía como impulsar más la participación cívica de los padres. Y vimos que siempre hay obstáculos, ¿verdad? Siempre hay barreras, pero es algo que sí se puede cambiar. Ya. ¿Cómo definimos participación cívica? Hablemos un poco más en detalle de esto. Yo creo que hay varias formas, ¿verdad? Estamos viendo el involucramiento de los ciudadanos, ¿verdad?, en la vida pública de su país, de su sociedad. Puede ser, eso incluye salir a votar, ¿verdad? Eso incluye participar en organizaciones comunitarias, eso también incluye salir a protestar. Entonces es importante mirarlo como algo multidimensional. Yo estoy viendo dos defectos importantes a la hora de tratar de aumentar la participación ciudadana. Uno es que se invita a los miembros de un partido político a, por así decirlo, una tribu política y se excluye a otro grupo. Hay participación nueva porque al ser un partido de gobierno nuevo traen a personas nunca movilizadas, que nunca han tenido participación, pero lo hacen a la vez que excluyen a otros grupos, es decir, no integran a las personas que están por fuera. Esto es lo que está pasando en los países allegados a Venezuela, es decir, que hay una movilización de grupos que nunca tuvieron participación, pero excluyen al resto de las personas que no están de acuerdo. El otro defecto es países donde hay una separación muy grande entre las élites políticas, los parlamentarios, por ejemplo, y las bases. No necesariamente correspondiente a los colores políticos, sino que en general los ciudadanos se sienten que los líderes de todos los partidos están desligados. Estos dos vicios se están viendo en Latinoamérica y son preocupantes y difíciles de resolver. Sí. La política pasa por un mal momento en el mundo. Realmente los ciudadanos en general, las sociedades han venido perdiendo el respeto realmente por los líderes políticos, por los partidos políticos. Hay un desencanto, incluso con la democracia, en unos países más que en otros. ¿Qué creen ustedes que ha llevado, regresando a América Latina, a nuestros pueblos, a nuestras sociedades, a sentirse tan decepcionadas de sus políticos? Tienes toda la razón. Aún en democracias que funcionan bien, todos los sondeos de opinión demuestran que la gente está muy decepcionada de sus políticos y de sus instituciones. Y esto es grave porque es malo que las pocas democracias que existen en el mundo tengan ese desencanto tan grande.
No obstante, lo curioso de América Latina es que es una región que tiene una cantidad de problemas enormes y el desencanto no es tan alto como el que uno se imaginaría. Es decir, los problemas que hay de desarrollo y en Centroamérica en especial, el problema que hay con el narcotráfico, lo haría a uno pensar que habría un desencanto todavía mucho mayor. No quiero negar que existe el desencanto, pero hasta cierto punto los sistemas democráticos en Latinoamérica han podido sobrevivir este desencanto. ¿Ahora no se deberá esto a ignorancia? El desencanto. Que el desencanto no sea mayor dadas las circunstancias tan negativas que viven sobre todo algunos países en América Latina. Yo creo que no sé si es ignorancia, que puede ser un poco de ignorancia, pero también es que los recuerdos de cómo eran estas instituciones cuando no había democracia están muy cercanos a la gente y no existe un deseo de volver a un pasado no democrático. En Centroamérica, como tú decías al principio, la llegada de la democracia actual es bastante reciente y la mayoría de los ciudadanos se acuerda de cómo era la situación aquí. O sea que sí hay una combinación de falta de conocimiento, pero también hay una presencia de recuerdos que tiene la gente de lo que fue el pasado. Ahora venimos de una cultura de dictaduras militares, de represión, incluso de conflictos armados internos en algunos países de América Latina. Y esto, de muchas maneras, pues ha construido ciudadanías con muchas disfunciones, ¿no? Que incluyen altos niveles de tolerancia, poca capacidad para indignarse y para protestar, etcétera, etcétera. ¿Es así o no? Yo creo que parte de lo que nosotros estamos evaluando era cómo se puede crear, ¿verdad?, los hábitos, las destrezas, realmente para conocer cómo funciona este sistema político, cómo es que uno puede aprender a interactuar con los oficiales electos. Porque en muchas partes, nuestro estudio realmente, sobre todo, fue rural, en áreas totalmente excluidas por el Estado por mucho tiempo, en Alta Verapaz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí había ciertos déficits, ¿verdad? Y había que invertir en ciertos programas de gobierno y no de gobierno también, ¿verdad?, para crear esos hábitos y las destrezas necesarias. Yeah. Pero, o sea, lo importante, uno de los resultados que arroja nuestro estudio es que uno de los impedimentos principales a la hora de participar cívicamente es la falta de capacitación. O sea, en términos muy amplios, los bajos niveles de educación, pero inclusive los bajos niveles de conocimiento de cómo se maneja un presupuesto, por ejemplo. Eso es ignorancia. Claro, hasta cierto punto no cabe duda que eso es uno de los grandes obstáculos que hay. O situaciones en las que tampoco hay un nivel de escolaridad lo suficientemente desarrollada para permitir a los seres humanos tener capacidad analítica. Cuando ustedes ven América Latina, ¿cuál dirían que es el país que tiene mejores niveles de gobernanza participativa y que por lo tanto van avanzando y evolucionando más rápido? Bueno, un ejemplo que siempre se da cuando uno está estudiando gobernanza participativa es, por ejemplo, ciertas partes de Brasil, donde hay ejemplos de presupuesto participativo que realmente muestran cómo los ciudadanos comunes y corrientes pueden participar en los procesos de determinar cómo se va a gastar el dinero del Estado en proyectos de gobierno que van a beneficiar a todos. Pero se ve que aún en Brasil, ¿verdad?, hay ciertos países, ciertas partes, por ejemplo, Porto Alegre siempre ha sido una ciudad donde se ve mucho éxito en este proceso, y hay otras ciudades y otras áreas donde no. Me sorprende que diga Brasil, porque yo hubiera pensado que la respuesta, como dicen acá, de cajón hubiera sido Chile, ¿verdad?, que es un país en el que ha habido una evolución democrática muy importante, continuidad en las políticas públicas, una sociedad educada que cada día participa más. Y hablamos de un país que no logra resolver su enorme cantidad de conflictos, que están entrando en una recesión otra vez, que sus niveles de corrupción son desbordados y que los niveles de violencia, etcétera, etcétera, son complicados. O sea, que ustedes lo ven desde una perspectiva más de comunidades, de regiones. Lo que yo estoy diciendo es que hay ejemplos, ¿verdad?, y una infraestructura de instituciones de gobernanza participativa que han evolucionado mucho. Eso no quiere decir que, digamos, que Brasil tiene la calidad democrática más alta de Latinoamérica. Eso
De hecho, yo no sé, tal vez Javier sepa o ha visto algún estudio que trata de hacer ese tipo de comparación, pero es muy difícil tratar de comparar países que tienen historias muy distintas, que tienen instituciones muy distintas en cuanto a calidad democrática. Lo que es fácil es analizarlo desde la perspectiva de los resultados, pero hablamos de eso en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es la gobernanza participativa. En una entrevista a dos invitados especiales de la Escuela de Gobierno de Guatemala, que es la sede desde la cual estamos transmitiendo este programa. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la gobernanza participativa y tenemos a dos invitados de la Escuela de Gobierno de Guatemala dando algunas conferencias y estamos compartiendo con ellos este complejo tema de la gobernanza participativa. Javier y Daniel, los dos profesores universitarios, y esperamos que nos den muchas luces. Vámonos un poco ahora a Centroamérica. Centroamérica, como sabemos, es considerada la región más violenta del planeta debido al nivel de violencia e inseguridad que hay en Guatemala, Salvador, Honduras principalmente. Tenemos unos niveles de pobreza altísimos, todavía las economías no crecen lo suficiente, hay muchas disfunciones, ¿no? Y por supuesto es un poco el tema aquel del huevo o la gallina que vino primero, por el hecho de que las instituciones son muy débiles, las sociedades participan poco y luego el resultado pues provoca estos problemas con los que vivimos. ¿Por dónde dirían ustedes que habría que empezar para resolver los niveles de conflictividad social, política y económica que tenemos en estos países? Bueno, este puede que sea el tema más complejo que enfrentan las democracias de la región y del mundo. O sea, realmente lo que estamos viendo es países pobres con democracias, con instituciones democráticas débiles o muy jóvenes, dando una de las luchas, una de las guerras más serias que un país puede tener, que es la guerra contra el narcotráfico. Esto es algo que no es común, no es normal, es decir, que no es frecuente. No, pero tú estás asumiendo que están dando las luchas. Pero bueno, te estoy hablando de que son instituciones que ya han sido contaminadas por todos estos claro, males, eso es lo que voy a decir. Uno de los problemas de la lucha contra el narcotráfico es que el contrincante, el narcotráfico, trata de cooptar las instituciones del Estado. Esto no pasa cuando uno está luchando contra una guerrilla, por ejemplo. La guerrilla no quiere cooptar el Estado, pero el narcotráfico sí. Y por eso es una guerra casi imposible de ganar. Por lo tanto... Sí, la guerra es de la sociedad, ¿no? Claro. Es la que la está perdiendo. Entonces, lo primero que yo diría es que hay que buscar el modo de establecer la supremacía de las instituciones por encima de estos grupos que tratan de cooptarlas. ¿Cómo se hace eso? Ustedes son profesores, tienen que tener todas las respuestas. Sí, no, eso es como preguntarle a un médico cómo se resuelve el cáncer, cómo se evita el cáncer. Mire, hay ejemplos de cierto nivel de éxito. Una de las primeras cosas que tiene que suceder es que el sistema judicial tiene que poder funcionar bien, tiene que tener la capacidad de creíblemente poder decir que las personas que han sido detenidas o que cooperen con esto van a pagar un costo importante. Aquí funciona de maravilla. Pero eso es muy difícil porque el narcotráfico trata inmediatamente de hacer que las cortes estén de su lado de un modo informal. Entonces, bueno, el narcotráfico o las fuerzas, digamos, mafias, crimen organizado, sí, todos esos grupos que se ponen de acuerdo para corrupción, para sí, en fin, cualquier actividad ilícita. Y obviamente el narcotráfico es uno de los elementos, ¿no? Es uno de los elementos, pero es el elemento más lucrativo. Realmente parte del problema es que es un negocio que genera tantas ganancias a quienes participan en él que cuesta mucho trabajo detenerlo. Bueno, los presupuestos de los estados también se convierten en negocios muy lucrativos cuando se han logrado articular, formar organizaciones criminales muy efectivas, digamos. Sí. Entonces tienen ahí pues un botín gigantesco, ¿no? Para aprovecharse. Además de las cantidades, por supuesto, obscenas que produce el narcotráfico.
Sí, yo creo que también, obviamente, si estamos hablando de Centroamérica, hay una historia de impunidad, ¿verdad? Y lo difícil que ha sido realmente hacer que haya un sistema de justicia que realmente hace responsable las personas que están cometiendo crímenes en contra de la población de Guatemala, de Honduras, en casi toda la región. Y eso lo hace aún más difícil cuando hay ese contexto histórico. Yeah. O sea, no es... El narcotráfico se pudo haber instalado en muchos países y no es casual que se haya instalado en El Salvador, Honduras y Guatemala y el norte de México, porque eran los países que venían con este legado de mucha dificultad a la hora de impunidad. No se ha instalado en otros países muy pobres, porque lo que hace falta es, como dice Daniel, es el ambiente más hospitalario para que este tipo También hay un tema de ubicación geográfica, ¿no? Sí. Hay un tema de ubicación geográfica. Centroamérica tiene la mala suerte de estar ubicada exactamente en el puente que va del sur, que es donde se produce mucho de esto, al norte, que es donde se consume. Claro. Entonces, efectivamente, pero no lo estamos viendo en Costa Rica, por ejemplo, que pudiera ser otro trampolín. No está tan cerca, de acuerdo. No está tan lo cerca. estamos viendo, eso no quiere decir que no esté sucediendo. No, claro. De otras formas, ¿no? Los niveles son diferentes, o que puede inclusive terminar también afectando. A medida que se trate de cercar el mercado, van a tener que buscarse otros países y posiblemente Costa Rica termine siendo blanco de los próximos pasos del narcotráfico. En los estudios que ustedes hacen, veo que no es que hagan estudios sobre países como tal, sobre el tema de la gobernanza participativa, sino más se meten al área rural o a determinadas comunidades. ¿Cuál es el objetivo de esto? Digamos, si a lo mejor una comunidad funciona bien, pero está en un país que le está cayendo encima. A la larga, mejor dicho, a la corta, la comunidad esa termina perdiendo también, porque es muy difícil ir en contra de la corriente para una comunidad adentro de su propio país. Lo que nosotros estamos evaluando en este estudio, y Javier te puede hablar de otro estudio que sí tiene que ver con países como Venezuela, pero en este estudio lo que estábamos tratando de evaluar era si uno puede poner una semilla, ¿verdad?, de participación en áreas donde no ha habido mucho, ¿verdad?, en un programa nacional. En este caso, el programa nacional aquí en Guatemala fue PRONADE, para ver si cuando uno crea ciertos espacios comunitarios, ¿verdad?, ciertos espacios cívicos, también eso da fruto, ¿verdad?, en el sentido de que crea o produce efectos derrame. Es decir, si los padres que están participando en las escuelas, miles de escuelas en Guatemala, en zonas rurales, si ellos luego van a estar participando más en otros ámbitos. Y eso sí puede producir un impacto más grande. Claro. Entonces, en ese caso, lo que estamos tratando de ver es cuáles pueden ser los laboratorios, los mejores laboratorios para la democracia en lugares donde realmente no ha habido mucho. PRONADE fue un esfuerzo extraordinario para Guatemala, que entendemos que dio muy buenos resultados. Es una lástima que no haya seguido con el impulso y con el nivel de energía y recursos con el que inició. Y en el caso de Venezuela, Javier, que entendemos que escribiste un libro, hiciste algunos estudios muy a fondo. Sí. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, es un libro que trata de explicar cómo es que una democracia con muchos defectos terminó con una especie de tiranía de la mayoría. Un movimiento mayoritario surge en un momento de una crisis muy grave, económica mayormente que de otro tipo. Y en muy poco tiempo, a pesar de la gran trayectoria democrática que tenía Venezuela, en muy poco tiempo acapara todas las instituciones y se vuelve sectarista. Y es una especie de cuáles son las condiciones que pueden llevar a esto. Y la conclusión principal, curiosamente, lo ponemos nosotros, bueno, te hace falta una hecatombe económica, que es el preámbulo, pero te hace falta también, para que esto pueda ocurrir, para que este cáncer crezca, que el nivel de los partidos políticos estén muy débiles. Es decir, como las defensas estaban muy bajas. Cuando surge Chávez en el año 99, su partido era el mayoritario, pero los demás partidos estaban sufriendo un colapso como nunca antes visto en Venezuela o en muy pocos otros países. El único caso que se le asemeja tal vez era Perú a principios de Fujimori y al final de Fujimori. Esta combinación de una tormenta mayoritaria sin la posibilidad de partidos políticos que le hicieran frenos y contrapesos creó
esta transformación tan grande de Venezuela. Y hasta hoy en día uno podría decir que el sistema político venezolano está tratando de restablecer este equilibrio entre la fuerza del partido de gobierno y la debilidad institucional de la oposición. Y bueno, lo curioso es que la situación ha mejorado un poco en Venezuela para la oposición. La oposición ha podido recuperarse un poco y esto es algo que la gente no está al tanto. Inclusive los mismos venezolanos que están en el lado de la oposición no lo reconocen, no creen que es Ahora así. vamos a ver, ¿cómo puede estar mejorando para la oposición la situación en Venezuela cuando sus principales líderes están en la cárcel? No tienen medios de comunicación a través de los cuales se puedan expresar libremente. Tienen que hacer cola cuando quieren comprar cualquier cosa para alimentarse, no digamos comprar papel toalé. Y esa tiranía de la mayoría, que si bien al principio lo pudo haber sido por la capacidad de manipulación que tuvo Chávez en sus primeros años de gobierno, se ha ido convirtiendo realmente en una tiranía de una minoría, que está principalmente en el gobierno, que tiene las armas y que se manejan con esas turbas violentísimas que tienen al pueblo muerto de miedo. Lo que quiero decir es que a la hora de cambiar las políticas públicas del país y el perfil político del partido de gobierno, la oposición venezolana ha tenido cero éxito. En los diálogos que ocurrieron, no se les concedió nada. Y ha habido más represión en vez de menos represión y peores políticas públicas. Pero lo que ha logrado la oposición venezolana es unificarse como en ningún otro país de América Latina, movilizarse pese a las restricciones y hacer, como tú decías, que ya el partido de gobierno no tenga esa mayoría cómoda. En la última elección presidencial, las cifras oficiales ponen el margen de victoria del chavismo en 1.5, 1,5, lo cual es un desmoronamiento de la época del apogeo del chavismo. Esto es el logro político de la oposición, pero a la hora de la verdad no han cambiado nada. Es decir, no han convencido al gobierno de la necesidad de sentarse a conversar para hablar de cómo se van a resolver estos problemas tan graves. Es un poco iluso hablar de conversar en un país donde un grupo con objetivos claros de construir una dictadura tienen todas las instituciones bajo su más absoluto control, se roban las elecciones en cada proceso electoral, los niveles de manipulación son obscenos, etc. Sí, es muy difícil para la Es muy difícil y esto está dividiendo, esto está trayendo una división en la oposición, porque la oposición dice, bueno, y ante esto, ¿qué hacemos? ¿Jugamos el juego a pesar de que ya está sesgado o nos vamos a la calle y este es el dilema actual? ¿Seguimos jugando a pesar de las circunstancias o cada quien mejor se va a su casa? Vamos a publicidad, regresamos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, gobernanza participativa desde la Escuela de Gobierno. Bienvenidos, seguimos en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es la gobernanza participativa desde la sede de la Escuela de Gobierno de Guatemala. Daniel, el tema de migración es otro tema que ha cobrado siempre mucha importancia en América Latina por la cantidad de gente que se ha querido ir de ese continente a otros lados, aunque hemos visto el fenómeno de que de algunas partes del mundo se ha dado la migración al revés, ¿no? De Estados Unidos empezaron a regresar a México, de países de Europa empezaron a regresar al sur de América Latina, porque había mucha gente de Ecuador y de Perú y otros que lo están haciendo muy bien, Colombia, pero todavía hay países desde los cuales la mayoría de la gente se quiere ir. Guatemala, Salvador, Honduras son tres de ellos. ¿Cómo está el fenómeno de la migración hacia Estados Unidos? ¿Hacia dónde va toda esta dinámica en la que Estados Unidos obviamente cada vez quiere poner más limitaciones y más controles a la migración ilegal? Es un fenómeno muy difícil, ¿verdad? En sentido, y sobre todo la situación política es muy difícil. En Estados Unidos actualmente hay 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven sin papeles, sin la misma protección de la cual gozan los ciudadanos, ¿verdad? ¿Cuántos millones? 11. Entonces, lo que... 11 millones de migrantes ilegales. Indocumentados, decimos nosotros, pero estamos hablando de la misma población. Y sobre todo, ¿verdad?, de países como México, El Salvador, Guatemala. Y hemos visto en los últimos años una pelea muy fuerte política
buscando la reforma migratoria que daría un camino a la ciudadanía a esos 11 millones de personas. Muchos de ellos han estado ahí por décadas. Yo actualmente trabajo en comunidades inmigrantes donde hay un montón de centroamericanos. Sobre todo en esta parte de Nueva York, la gran mayoría son de El Salvador. Y hay gente viviendo sin las protecciones legales, con el miedo de ser deportado. Y también uno ve que hay discriminación en las calles y hasta violencia, ¿verdad? Crímenes de odio. Entonces, ha habido una lucha social y política para ganar una reforma de las leyes de Estados Unidos para realmente dar un paso a la ciudadanía. Lamentablemente vemos que en nuestro país, muchos dicen una democracia muy fuerte, ¿verdad?, en Estados Unidos, pero no ha sido capaz de pasar una reforma migratoria porque realmente el Congreso está estancado. Entonces, ¿Está dividido? Sí, está dividido. Los demócratas controlan el Senado, los republicanos controlan la Cámara de Representantes y ellos no se han podido poner de acuerdo sobre un proyecto de ley, aunque la gran mayoría de los estadounidenses apoyan a este proyecto de ley. Entonces estamos en eso ahora y también hay gente que está presionando al presidente para dar un alivio a estos 11 millones de personas. ¿Y tu perspectiva es que al final se termina aprobando la ley migratoria en Estados Unidos o algún proyecto similar? Yo creo que sí. ¿O hay probabilidades de que se quede como está la cosa y estos indocumentados se queden en ese limbo en el que viven? Eso siempre es el riesgo. Es una lucha, hay movimiento social muy grande, ¿verdad? Tal vez el movimiento social más amplio de Estados Unidos es el movimiento pro-migrante. Primero, necesitamos ahora que el presidente tome acción para dar un alivio, porque el Congreso no va a tomar acción en los próximos meses, ¿verdad? Luego tenemos elecciones en noviembre y vamos a ver cuáles son los resultados y si hay posibilidad en el próximo Congreso o no de aprobar una reforma migratoria. Bueno, esto nos lleva también al tema de las relaciones América Latina-Estados Unidos. Siempre ha habido alguna queja por parte de América Latina de niveles de indiferencia o de poca relación entre parte importante de América Latina y Estados Unidos. Sin embargo, creo que un análisis serio reconoce que Estados Unidos tiene, además de sus propios problemas, tiene prioridad en dedicar su tiempo y sus relaciones a otras partes del mundo que tienen una importancia estratégica mucho mayor para Estados Unidos que América Latina. Pero aún así, somos vecinos, estamos muy cerca y lo que sucede en América Latina afecta de muchas maneras a Estados Unidos y por supuesto viceversa. ¿Cuál es la relación actualmente? ¿Cómo la calificarían a ustedes y hacia dónde va en el contexto geopolítico que está viviendo el mundo hoy en día? No cabe duda que Estados Unidos tiene problemas de seguridad nacional muchísimo más graves que los que se encuentran acá. Salvo el narcotráfico, la región no le representa a Estados Unidos un problema de seguridad nacional como es el Medio Oriente e inclusive como es Asia. Esta es una explicación por la que, como tú decías, que Estados Unidos no le esté prestando tanta atención. No obstante, mi opinión es que la demanda por parte de Latinoamérica para que haya más presencia estadounidense, en mi opinión, nunca ha estado más alta. Si dejamos aparte los países del ALBA, que son los países aliados de Venezuela, que realmente son 3 países, tal vez 4, la mayoría de los países en América Latina tienen hoy más anhelo de que haya más intercambio con Estados Unidos y Latinoamérica. Y eso es nuevo, eso es curioso, porque antiguamente se veía que Estados Unidos iba a la región con una agenda más impositiva, más de esto es lo que nosotros queremos. Pero te voy a dar un ejemplo. El ejemplo más importante es que la iniciativa más novedosa del gobierno de Obama con respecto a América Latina es la Sociedad para el Transpacífico. Esta es una iniciativa que surge de América Latina, nace con Chile y Chile se la presenta a Estados Unidos y Estados Unidos lo piensa, en ese momento se suma México, se suma Perú, Colombia y entonces Estados Unidos dice, ok, vamos a trabajar en esto. Es un ejemplo de cómo es que la demanda por mayor involucramiento de los Estados Unidos está muy alto. Y eso es nuevo. Esto para mí como politólogo creo que no se ve esto desde los 60 en la región.
Lo vimos un poco con la Alianza para el Progreso de los 60, pero no se volvió a ver durante el resto de la Guerra Fría. Un poco lo hubo en los 90 durante la época de las reformas de mercado, pero ahora se está viendo a ver. Lo que pasa es que, como tú decías, Estados Unidos tiene tantos dolores de cabeza que no le presta la atención que la región merecería. Sí, sin duda alguna. Para ir terminando, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren dejar en Guatemala respecto a este tema de la gobernanza participativa? Creo que para nosotros es importante, el punto más importante es que realmente si un gobierno o organizaciones invierten en crear infraestructura o estos espacios de gobernanza participativa, sí puede dar fruto, ¿verdad? Pero no es algo automático. Entonces uno también tiene que invertir en capacitación, ¿verdad? En dar el apoyo a los ciudadanos, a la comunidad, para que realmente pueda aprovechar de estos nuevos espacios cívicos que se están creando. ¿Y para ti cuál sería la conclusión? No, de acuerdo. Yo creo que nuestro estudio es dentro de un marco amplio, es más optimista que pesimista. Es decir, nosotros traemos unos resultados que dicen que aún en un país donde uno nunca se hubiera imaginado que hubiera sido posible incentivar la participación cívica, aún en zonas con grandes carencias, hay ejemplos, nosotros damos ejemplos de situaciones en las que la participación cívica aumentó para bien de todos. Claro. Y esto es un lado positivo, a pesar de que sabemos que hay enormes obstáculos, enormes problemas y que no siempre todo sale color de rosa. Sí, no, en un país como Guatemala, sin duda alguna, la oportunidad es extraordinaria porque si tomamos en cuenta que más del 70% de la población son jóvenes de 35 años para abajo, pues... y además jóvenes que están viviendo en un país con muchas limitaciones. Sí. Esto quiere decir que es cuestión nada más de un poco de guía y de luces para que se den cuenta el nivel de cambios e incidencia que pueden tener si participan en forma activa en todos los temas cívicos y políticos de su país. Así que sin duda alguna, ahí está la oportunidad. Esperamos de que su presencia en Guatemala sea un aporte más para motivar a que esto sea una realidad cada día más grande. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti. Hasta la próxima. Encantado, Javier, muchas gracias. Con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos.